Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede inicializar un arreglo. Entonces, vamos a escribir una función donde se declare un arreglo de tipo int de tamaño 7 y lo vamos a inicializar con los valores pares, empezando desde el 0, 0, 2, 4, y pues para poder llenarlo vamos a utilizar un ciclo. Entonces, vamos a utilizar un procedimiento void inicializar arreglo, y entonces el tamaño del arreglo va a ser 7, que acá nos están diciendo. El contador es el que nos va a permitir a nosotros almacenar los números pares. Luego declaro el arreglo, miren, int arreglo, y le asigno el tamaño que está acá como variable. Luego inicializo el for, un entero i en 0, y menor que tamaño, y más, ¿cierto? Entonces, claro, aquí ya tenemos la condición de que la i va a empezar en 0 y la i va a ir ¿hasta cuándo? Hasta 6, ¿cierto? Porque acá la i en algún momento va a ser 7 y entonces va a preguntar, ¿7 es menor que 7? No, entonces se termina el ciclo. Entonces cuando i llegue a 6, pues va a ser la última posición del arreglo y entonces está funcionando correctamente. Entonces aquí empezamos con arreglo en la posición i, va a ser igual a contador. Y luego contador lo vamos a aumentar, pero miren que su aumento va a ser de a 2, claro, porque estamos almacenando números pares. Entonces en la posición 0 vamos a guardar contador, que inicialmente es 0, y acá lo tenemos. Luego contador le sumamos un 2, por lo tanto contador va a quedar valiendo 2. Se aumenta la i, o sea que la i ya vale 1, y luego dice arreglo en la posición 1 va a ser igual a contador. Por lo tanto le vamos a asignar a la posición 1 un 2, que acá está. Luego a contador le sumamos un 2, como contador valía 2, ahora va a quedar valiendo 4. Y la i se le aumenta 1, o sea que ahora va a quedar valiendo 2. Arreglo en la posición 2 le vamos a asignar un 4, que era lo que valía contador. Y así sucesivamente hasta que terminamos de llenar todo el arreglo. Entonces miren, esto que estamos llenando aquí, estos números, es gracias a esta variable contador que se está incrementando de a 2. Y para acceder a cada una de las posiciones lo estamos haciendo a través de este entero i que se está repitiendo gracias al ciclo for. Aquí hay otro ejemplo. Vamos a escribir una función que permita definir el tamaño y el contenido de un arreglo de tipo float, pidiéndole la información al usuario por teclado. Entonces, la idea es que primero el usuario escriba el tamaño del arreglo. Entonces, digamos, yo defino acá una variable de tipo int que se va a llamar tamaño, que va a ser 0, y el valor, que más adelante lo vamos a usar, que es el contenido que va a quedar en cada una de las posiciones del arreglo. Luego entonces yo escribo acá y escriba el tamaño del arreglo. Entonces digamos que aquí la persona escribe 8. Entonces yo aquí creo un arreglo de tamaño 8. O si la persona escribió acá un 10, entonces aquí se crea un arreglo de tamaño 10. Independientemente del tamaño que escriba la persona acá, yo voy a repetir el ciclo las veces que sean necesarias, dado el tamaño del arreglo. Y dentro del for, entonces, miren lo que estamos haciendo. Estoy escribiendo en pantalla el siguiente texto. Escriba el valor para la posición D, o sea, el valor actual de la i. Inicialmente la i va a valer 0. Entonces va a decir, escriba el valor para la posición 0. Y entonces se llama la función scanf para que el usuario escriba el número. Entonces digamos que el usuario escribió 3. Entonces arreglo en la posición 0 va a ser un 3. Aquí lo asignamos. Luego se incrementa la i, o sea que la i ya va a quedar valiendo 1 y luego va a imprimir. Escriba el valor para la posición 1. Se llama la función scanf. Entonces el usuario escribe otro número, por ejemplo 75. Y luego arreglo en la posición 1 le vamos a asignar 75. Y entonces estas instrucciones se van a repetir hasta que lleguemos al tamaño del arreglo. ¿Cómo podemos entonces leer un arreglo? Para poder acceder a un elemento de un arreglo, lo hacemos a través de su posición.
la mejor manera de recorrer o leer un arreglo es utilizando ciclos. Entonces vamos a escribir un procedimiento que imprima un arreglo. Entonces lo vamos a declarar así: void imprimir arreglo. Y este método, esta función, va a recibir como parámetro un arreglo de tipo int arreglo. Y también necesitamos el tamaño de ese arreglo. ¿Por qué? Porque es que este for necesita conocer el tamaño del arreglo para poder repetirse y no se desborde. ¿Qué significa que se desborde? Que, por ejemplo, si el tamaño de mi arreglo es 4, significa que los únicos índices válidos son 0, 1, 2 y 3. Si en algún momento yo trato de acceder a la posición 4 o a la posición 5 de ese arreglo, pues me va a salir un error, porque esa posición no existe. Hay que evitar acceder a posiciones que no existen, ya que el tamaño del arreglo es menor. Entonces, vamos a declarar un for que empieza en 0 y la i va a ser menor que tamaño y más. Y simplemente invocamos la función printf y va a decir el valor contenido en la posición i es arreglo en la posición i. Entonces, la primera vez me va a decir el valor contenido en la posición 0 es arreglo en la posición 0, el número que esté guardado ahí. Luego, el valor contenido en la posición 1 es arreglo en la posición 1. Y así hasta llegar al último índice del arreglo. Entonces miremos acá. Yo puedo invocar esta función que ya miramos acá, que recibe dos parámetros, uno es el arreglo y el otro es el tamaño. Entonces aquí la estamos invocando en la función main. Entonces, claro, al invocar el procedimiento le enviamos como parámetro el arreglo y su tamaño para poder recorrerlo e imprimirlo. Yo tengo este arreglo que es números, que es 88, 10, 11, menos 7 y 4. ¿Cuál es el tamaño de este arreglo? 5. Entonces, aquí le mando los dos parámetros y cuando yo compilo y ejecuto esto, me va a imprimir en pantalla esta información. El valor contenido en la posición 0 es 88. El valor contenido en la posición 1 es 10. Y así sucesivamente hasta la última posición de ese arreglo. Ahora vamos a escribir una función donde se declare un arreglo que va a almacenar las potencias del 2, desde un valor mínimo a un valor máximo. Ambos valores son pedidos por teclado. Por ejemplo, si el valor mínimo es 3 y el máximo es 5, entonces el arreglo debe contener 2 a la 3, que es 8, 2 a la 4, que es 16, y 2 a la 5, que es 32. ¿Sí? Claro, porque miren que aquí nos están diciendo el valor mínimo es 3, acá lo tenemos, y el valor máximo es 5, acá lo tenemos. Y estas son las potencias del 2. Entonces, en la posición 0 tiene que quedar el 8, en la posición 1 tiene que quedar el 16, y en la posición 2 tiene que quedar el 32. Para este ejemplo el arreglo debe ser de tamaño 3. ¿Por qué? Porque acá estamos sumando. Bueno, primero hacemos la resta. ¿Cuánto es 5 menos 3? 2. Y a esa resta le sumamos un 1. O sea que sería 3. Y acá tenemos los tres valores. Entonces, aquí tenemos el código ya escrito. Entonces, necesitamos un valor mínimo y necesitamos un valor máximo. Luego, vamos a validar. Miren que siempre es bueno validar para evitar errores. Y aquí, entonces, estamos diciendo, si el valor mínimo es menor que el valor máximo, es porque los datos son correctos. Tiene sentido. Entonces, ¿cuál va a ser el tamaño del arreglo? El tamaño del arreglo pues va a ser al máximo, réstale mínimo y súmele 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si aquí viene 3 y aquí viene 5, entonces sería 5 menos 3, 2 más 1, 3. O sea que el tamaño del arreglo final va a ser 3. Y aquí definimos el arreglo. Luego vamos a utilizar un for. Miren que acá lo empezamos con un entero i que va a arrancar en 0. I va a ser menor que tamaño, ya lo tenemos acá, y más. Entonces, arreglo en la posición i va a ser igual a este POW, que no lo hemos visto, pero POW es una función que hace parte de la librería math.h de C que nos permite sacar potencias de un número. Entonces este POW recibe dos parámetros. Uno es la base y el otro es el exponente.
Entonces acá sería 2 elevado a este número. Y mínimo más más. Entonces, si tomamos el ejemplo de que máximo es 5 y mínimo es 3, entonces arreglo en la posición 0, que es donde comienza la i, va a ser igual a 2 elevado a mínimo, que es 3. Entonces 2 elevado a la 3 es igual a 8, y ese 8 va a quedar almacenado en la posición 0. Luego mínimo se incrementa una unidad. Entonces arreglo en la posición 1 va a ser igual a 2 elevado a la 4. Y luego finalmente sería 2 elevado a la 5. Entonces en las tres posiciones del arreglo quedaron las potencias del 2. Luego aquí invocamos la función imprimir arreglo, que recibe el arreglo como tal y el tamaño del mismo para poderlo ver en pantalla. Y en el main, miren que en el main simplemente estamos invocando la función scanf dos veces para poder capturar por teclado el valor mínimo y el valor máximo, y con esos valores invocar la función guardar potencias, que ya vimos cómo funciona. Entonces las funciones pueden recibir arreglos como parámetros. Ya vimos cómo se hace en la función imprimir arreglo. Cuando se pasa como parámetro, entonces un arreglo también se recomienda pasar del tamaño del mismo para poder recorrerlo usando algún ciclo. Pero en C una función no puede retornar un arreglo, por lo que se debe usar punteros o referencias a memoria. La función entonces debe retornar un puntero que se le debe asignar a una variable cuando se invoque la función. Entonces, en el siguiente ejemplo ilustramos esa situación. Por ejemplo, vamos a escribir una función que lea dos arreglos de 5 elementos y retorne un tercer arreglo con la suma de los elementos, posición a posición. Si mi primer arreglo es 2, 3, 4, 5 y 5 y mi segundo arreglo es 7, 8, 9, 2 y 3, entonces la respuesta, la solución es sumar ambos arreglos posición a posición. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 7? Acá lo tenemos, 9. ¿Cuánto es 3 más 8? 11. ¿Cuánto es 4 más 9? 13. 5 más 2, 7. Y 5 más 3, 8. Entonces miren que la respuesta se obtiene sumando posición a posición ambos arreglos. Entonces, para codificar esto, acá lo tenemos escrito. Hay dos maneras de hacerlo. Esta es utilizando los punteros. Entonces miren, yo defino acá una función que se llama sumar arreglos, que va a retornar un entero, pero miren que acá utilizamos el operador asterisco, que esto ya automáticamente hace referencia a un puntero. Y va a recibir como parámetro los dos arreglos que vamos a sumar. Aquí necesitamos declarar un arreglo auxiliar, ¿sí?, que es finalmente en donde vamos a almacenar la suma de estos dos arreglos que llegan como parámetro. Para poder retornar aquí esta variable tenemos que marcarla como estática, ya que estamos retornando un puntero. Entonces el for simplemente va a recorrer cada posición del arreglo. Lo bueno aquí es que tanto el tamaño del arreglo 1 como el tamaño del arreglo 2 son iguales, y el tamaño está definido aquí arriba como una constante. Por lo tanto, yo puedo acceder a esta constante desde cualquier función. Entonces, aquí creo un arreglo, respuesta, del tamaño que está acá arriba. Luego empiezo a ejecutar el ciclo y simplemente respuesta en la posición i pues va a ser igual a arreglo en la posición i más arreglo 2 en la posición i. Entonces, inicialmente va a ser 0. Entonces, respuesta en la posición 0, lo que va a almacenar es el valor contenido en el arreglo 1 en la posición 0 más el valor contenido en el arreglo 2 en la posición 0. Por lo tanto, aquí, dado estos dos valores, pues va a guardar un 11. Y así sucesivamente con las demás posiciones. Ya viéndolo desde el lado del main, miren que yo aquí inicializo dos arreglos y inicializo una variable que también es un puntero. Ahora, como este retorna un puntero, entonces yo aquí puedo asignarle a este puntero de acá esta respuesta o el retorno que tiene esta función. Por lo tanto, esta es la manera de poder retornar un arreglo y asignar ese arreglo
a un puntero para poder más adelante utilizarlo. La siguiente solución es no retornar nada, sino que mandar como parámetro a esta función un arreglo inicialmente vacío, y dentro de la función llenar ese arreglo. Entonces miren, yo aquí defino un tamaño, una variable que es 5, luego defino dos arreglos, el arreglo 1 y el arreglo 2 con sus respectivos valores. Luego creo un arreglo que se va a llamar resp, que tiene el tamaño 5, y luego invoco la función sumar arreglos. Pero entonces, ¿qué le envío? Le envío el arreglo 1, le envío el arreglo 2. Ahora tengo que mandar el tamaño y tengo que mandar el arreglo vacío en donde se va a almacenar la suma de estos dos arreglos. En el ejemplo anterior, este tamaño era una variable global. Para este ejemplo no, acá simplemente es una variable local a esta función main, y para poder leerla en este procedimiento de arriba, lo que hacemos es mandar ese dato como parámetro. Y miren que el for ya es exactamente el mismo, el for sí no cambió, la operación es exactamente igual. Aquí la diferencia es que mandamos dos parámetros nuevos, y cuando este for se termine de ejecutar, en este arreglo va a quedar almacenada la suma de estos dos arreglos de acá. Y luego invocamos la función imprimir para poderlo ver en pantalla. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a escribir una función que sume todos los elementos de un arreglo de tipo int. Entonces, yo aquí tengo en el main una variable que es tamaño, que es 10. Tengo un arreglo que tiene 10 números. Y entonces aquí invoqué una función que se llama sumar elementos arreglo, que acá la tenemos definida. Como lo que queremos es sumar todos los elementos de un arreglo, entonces esa suma tiene que retornar un entero. Y a su vez esta función tiene que recibir como parámetro el arreglo que vamos a sumar y el tamaño del mismo arreglo, ¿cierto? Ya sabemos que el tamaño es para poder controlar el ciclo. Entonces definimos un acumulador que inicialmente es 0. Luego inicializamos el ciclo, que va a arrancar en la posición 0 y va a ir hasta la última posición, dado el tamaño del arreglo. Y en acumulador lo que hacemos es ir sumando cada uno de los valores que están almacenados en el arreglo. Y finalmente retornamos el acumulador. Entonces en este punto ya tenemos la suma de todos estos valores. Para este ejemplo concreto, su salida fue 202, que sale de sumar cada uno de estos números. Ahora, escribir una función que retorne el valor más grande que esté contenido dentro de un arreglo de tipo double. Entonces, es muy similar. Aquí yo defino un tamaño, miren que también es 10. Luego defino un arreglo de tamaño doble y a ese arreglo le asigno 10 números. Luego llamo la función obtener valor grande. Y esta función retorna un doble, por lo tanto yo le asigno su retorno a esta variable local acá. A esta función yo le mando como parámetro el arreglo y su tamaño. Y aquí miren lo que hacemos, definimos el mayor de tipo doble. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos del arreglo es de tipo doble. Y inicializo un ciclo común y corriente que empiece en 0, vaya hasta tamaño y más. Y aquí lo especial es esta condición. Esta condición de aquí lo que nos va a permitir es obtener el valor más grande del arreglo. ¿Y cómo funciona? Entonces miremos. Arreglo en la posición i es mayor que mayor. Por lo tanto mayor, cuando se cumpla esta condición, actualizamos su valor. Entonces podemos darnos un ejemplo acá con estos primeros tres datos y empezar a mirar. Por ejemplo, arreglo en la posición 0, que sería 3.8. 3.8 es mayor que mayor, y tengamos en cuenta que mayor es 0. Claro, 3.8 es mayor que 0. Por lo tanto, entra aquí y a la variable mayor le asigna el valor 3.8. O sea que hasta la primera posición, pues ese va a ser el número más grande. Pero recordemos que el ciclo va a seguir ejecutándose hasta la última posición del arreglo. Aquí entonces la i se incrementa y ya queda valiendo 1.
Entonces preguntamos, arreglo en la posición 1, que sería 2. 2 es mayor que mayor, y recordemos que mayor ya vale 3.8. Entonces la pregunta es, ¿2 es mayor que 3.8? No, esa condición es falsa. Entonces no hace ninguna asignación, repite el ciclo, por lo tanto se incrementa la i. O sea que la i ya vale 2. Y preguntamos, arreglo en la posición 2, que sería 8.4, es mayor que mayor, y recordemos que mayor vale 3.8. Entonces, 8.4 es mayor que 3.8, sí. Entonces entramos aquí y a mayor le asignamos el valor 8.4. Entonces miren que hasta la posición 2 el valor más grande es 8.4, o sea que está funcionando adecuadamente. Ya se repite hasta el último punto y cuando finalice pues nos va a decir que el valor más grande es 99.1.